Passport Gringos. Esto es Passport Gringos. Bienvenidos a vuestro podcast favorito sobre deporte y cultura pop estadounidense. Hoy la historia de Pat Tillman, una estrella de la NFL que con 25 años decidió retirarse y alistarse en el ejército de los Estados Unidos, con una larga tradición familiar militar. Tras los ataques del 11S de septiembre de 2021, decidió que no podía quedarse de brazos cruzados y simplemente continuar con su carrera deportiva. Decidió que tenía que servir a su país y junto a su hermano, después de concluir la temporada, dejó la NFL y se unió a las Fuerzas Armadas con el objetivo de ir a Afganistán y capturar a Osama Bin Laden. Cosas ocurrieron, guerras ilegales se declararon y Tillman terminó en Irak, lugar en el que su vida llegó a un horrible fin a manos de militares americanos. Fuego amigo es la versión oficial, un accidente, aunque no fue esa ni siquiera la primera versión. Veremos si es la última. Esto es Passport Gringos. Yo soy Ander Iturralde y junto a mí se encuentra mi compañero y copresentador de este programa, es David Mosquera. ¿Cómo estás, David? Hola, Ander, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo excelente. Todo excelente. Me alegro. Gran historia la de hoy, que no conocía, sí. No tenía ni la menor idea de la existencia de esta historia. No me sonaba ni el nombre. Ojo, Tengo que reconocerlo. Y eso que está tangencialmente unido al 11S, con lo que te gusta a ti el 11S. Sí, y me dolió cuando vi que tenía que ver con el ataque, con los ataques del 11S, de no conocerlo. Pero bueno, al estar interiorizandome, me fascinó y entiendo que les va a fascinar o les va a gustar al menos a nuestros oyentes o espectadores. O espectadores, efectivamente. No recuerdo quién fue, pero este tema nos lo sugirieron hace unos meses en los comentarios. No recuerdo si de YouTube o de iVoox, pero sé que seguro este tema nos lo sugirieron. Así que, bueno, quien sea que nos lo sugirió inicialmente, que lo diga en los comentarios y así le podemos dar ese pequeño honor de ser quien ha incitado la idea del tema de este capítulo, el cuarto de la tercera temporada de Passport Gringos. Vamos a uno por semana desde nuestra vuelta, lo que es... De momento vamos a buen ritmo, de momento vamos. Vamos muy bien. Y ¿sabes a quién habría que darle sugerencias como las que nos dan nuestros espectadores y oyentes, en las que nos dejan en comentarios? Uh-huh. A Joel Embiid. Hay que darle mejores sugerencias de las que le vienen dando últimamente, porque pobre Embiid. A ver, pobre, sí. A ver, por un lado, sí. Comillas, pobre Embiid. Sí. A ver, sí. En gran medida, pobre, obviamente. No le deseamos esa mala suerte con lesiones a nadie, obviamente. Pero bueno, es una carrera un tanto complicada la de Joel Embiid porque... es un jugador que ha llegado a ser MVP, un MVP bastante controversial en el sentido de Jokic tendría que haber ganado otro MVP, pero simplemente ya por hartazgo digo, vamos a uno nuevo, porque, a ver, Embiid obviamente era la clara alternativa a Jokic, pero bueno, digamos, siendo lo más fríos y calculados e ignorando el hecho de que Jokic ya había ganado un MVP, pues se decidió en este caso dárselo a Embiid. Pero Embiid tiene una carrera pues absolutamente trágica en los playoffs con, bueno, una trayectoria que le ha visto nunca superar la segunda ronda, los cuartos de final, las semifinales de conferencia en los Philadelphia 76ers. Y bueno, siendo un proyecto construido completamente a su alrededor en los últimos 10 años de los Philadelphia 76ers, verse otra vez ante una lesión, otra posible operación y el hecho de que esta temporada ya ha sido una catástrofe. Esta temporada era una apuesta bastante arriesgada por que Embiid estuviese sano, porque Paul George funcionase y Tyrese Maxey como tercera espada, y está siendo una temporada calamitosa. Fíjate cómo es la cosa con los Philadelphia 76ers, que yo no soy fan de Philadelphia 76ers
y escucho semi-regularmente un podcast de los 76ers, este año sobre todo, porque es muy gracioso verles estar, o sea, totalmente amargados y desesperados ante una temporada que, vamos, supera cualquier tipo de decepción que se podía llegar a avistar. Y es un rato divertido escuchar a gente de un equipo y de un mercado tan histérico como Filadelfia estar perdiendo los nervios con este equipo un año más. Pero Sí, más todavía aún. son el Valencia de la NBA ahora mismo. Un poquito. Llevan 8 derrotas consecutivas, si no me equivoco, y me gusta que tú le Sí. digas Joel Embiid y que yo le diga Joel Embiid. Embiid. Yo le digo Joel, tú Joel, yo le digo Embiid, tú Embiid. Me parece perfecto. Seguramente tú lo pronuncias bien, pero a mí me A gusta. ver, yo es solo por la costumbre de cómo lo he escuchado. Joel Embiid en inglés y en España, Bueno, por lo menos, se le suele llamar ¿quién es Joel Embiid. ¿Cómo nombras a ese prolífico escritor de novelas de suspenso y de terror estadounidense? El de It, Cementerio de Animales y demás. Va. ¿Cómo lo nombras? Stephen King en inglés. Y si me Muy bien. preguntas en español, Stephen King. Pero... Muy bien. Es Steven. Hay cierto. Descubrí que hay Sí. cierto debate en Reels de Instagram sobre la pronunciación de Steven o Stephen. Sí, Es no. Es Sí, Steven, claro. entiendo que ocurre esa confusión fuera de las fronteras Estados de Estados Unidos o de Inglaterra, etcétera, de las fronteras anglosajonas, pero no, a efectos prácticos, aunque se escriba PH, se pronuncia como si fuese una V. No se dice Stephen. O sea, por ejemplo, él dice Steven. podríamos... Él dice Steven, Claro. es Steven. Si él dice Steven, Exactamente, ya está. exactamente. No hay, O sea, no hay mucho más. Stephen Curry, por ejemplo, es con PH también, y es Stephen Curry o Steph. Sí, es decir, como diminutivo. Ya sé que no tiene sentido, pero cuando es el diminutivo, ahí sí Stephen. que se pronuncia. Claro. Yo le digo Stephen Curry. Ya. Pues, y mucha gente en España también, claro, porque si no lo has escuchado en Estados Unidos repetidamente, lo lees y claro, esto se pronunciará diferente. Si está escrito diferente, no se pronunciará igual. Pues se pronuncia igual, a no ser que sea el diminutivo, en cuyo caso es Steph. Es que a mí me pasa mucho que hay muchos nombres y apellidos norteamericanos que no escucho, sino que los leo No, sí, o que los conozco, pero sin escucharlo, porque yo muchas veces la televisión la veo muteado, no escucho los comentaristas, entonces hago versiones libres de pronunciación. No, pero a mí me ocurre también con nombres que nunca he leído, o sea, que nunca he escuchado cómo se dicen, del idioma que seas, como, pues depende un poco, trato por intuición adivinar cómo es exactamente, pero sí, pasa es mucho con los nombres venezolanos cada vez más habituales en Argentina, España y resto de países. Es un pequeño chascarrillo. Lo de Embiid, ahora lo voy a pronunciar bien. Me propuse este año, la gente no lo sabe, pero lo podemos comentar, me propuse este año mejorar mi inglés y en la conversación con Ander, llevamos 2 días. Llevamos 2 días hablando exclusivamente en inglés en WhatsApp. Nos comunicamos en inglés, me propuse eso, le pedí a Ander que me corrija las faltas o las construcciones de frases con el objetivo de mejorarlo. No me da vergüenza, al contrario, me parece una muy buena idea, porque hablo mucho totalmente con Ander, y además como hablo de forma informal, muchas veces me sirve también para construir cosas informales que no te enseñan en ninguna academia. Entonces me propuse hacer eso y de momento lo estamos cumpliendo. De hecho, cuando me escribe en castellano, le digo en inglés. He tenido un lapsus y me ha dicho que haces escribiéndome en castellano. Bueno, esto para que lo sepan, podemos recomendarlo, que lo hagan con amigos y demás, porque es una muy buena forma de aprender. Exactamente. Todo esto vamos a ver cuánto dura. A ver si en el próximo episodio seguimos hablando en inglés. Haremos para los gringos la versión en inglés ahora. También. Sí. Versión en castellana y versión en inglés. Me costaría bastante, pero quizás
¿por qué no dentro de un año así, quizás hacer Sí, un dentro de un episodio en año podemos inglés probarlo. para probar mi grado de Sí. No, mejoría? porque ahora vas a empezar clases con una profesora y todo. O sea, Sí, cuidado, ya estoy metido. Mañana tengo mi primera clase de inglés. Vuelvo a Ojito. inglés, hacía muchísimo tiempo que no daba clases, pero el objetivo es mejorar la pronunciación, sobre todo, la forma de hablar. Volviendo a la NBA, este Sí. fin de semana se enfrentan los Dallas Mavericks contra Los Ángeles Lakers. Primer Es partido de Luquita contra su ex equipo y hay un morbo muy grande. De hecho, el partido que enfrentó a los Lakers con los Nuggets el fin de semana pasado, donde Doncic jugó bastante bien, metió más de 30 puntos, no sé si 10 asistencias o 10 rebotes, no me acuerdo bien la cifra. Había gente sorprendida después de 2 primeros partidos flojos. O sea, que Doncic es bueno, buena noticia. No, Increíble. lo raro eran los 2 partidos malos. Los 2 partidos no malos, mediocres para lo que nos tiene que perdieron con Charlotte Doncic. Hornets, o sea, sí. Sí. Pero... Dicen, leí que casi 3 millones de personas vieron el partido entre los Lakers y los Nuggets, fue lo más visto de ese día. Entiendo, supongo, y pronostico que el partido contra los Mavericks, perdón, por una cuestión de morbo, va a ser muy visto. Solo por una cuestión de morbo de ver a Doncic meterle 40 o más puntos a los Mavericks, que están ganando. Que vienen ganando varios partidos. Están ganando partidos, es cierto, porque de nuevo, a ver, es un equipo relativamente bien construido en torno a Luka Doncic, pero Doncic ya no está. Y bueno, a ver, es un equipo que estaba bien armado, ahora ya un poco menos, y Anthony Davis tampoco está porque está lesionado. Pero bueno, han ido ganando partidos. No dijeron nada de Anthony Davis todavía, no hay nada oficial, ¿no? Creo que como 3 semanas, un mes, no sé si se declaró oficialmente, pero era un poco lo que se reportaba. Y bueno, pues ahí veremos si vuelve o no. Pero sí, el morbo de ese partido será grande. Yo imagino que trataré de verlo porque el partido con Denver está bien. Obviamente enfrentas a quizás los 2 mejores jugadores de la NBA actual, uno contra el otro, pero que vuelva Luka Doncic a Dallas para ese partido. Nico Harrison no sé yo si estará presente. Ya veremos. Es que o el dueño, Patrick Dumont. Si están presentes, se van a llevar una silbatina y seguramente Doncic creo que va a ser ovacionado, al menos al principio. Sí. Creo que la gente se va a poner... No, es que la gente no odia a Doncic. Es que Doncic no tenía nada que ver con esto. La gente odia a Patrick Dumont y a Nico Harrison. Así que... Y hablábamos de Embiid. Que no se le ocurra a Nico Harrison comprar Embiid y desprenderse de Irving y de Anthony Davis o de alguno más. Para las Torres Gemelas, Anthony Davis y Joel Embiid en 2025, con grandes estados de salud. Funcionaría bien Anthony Davis, entonces lo vendería. No puede quedarse con algo que funciona, obviamente, el bueno de Nico. No. Y es lo más destacado que vimos en el deporte norteamericano estos días. La NBA está a falta de NFL. Sí, no, es decir, ahora es el momento de la NBA, totalmente. Vienen ¿Quién ganó? Un poco... Dígame. Me arrepiento, no me fijé. ¿Quién ganó el 4 Naciones de hockey? ¿Estados Unidos o Canadá? Canadá en la prórroga. No me digas que nos ganó Canadá. En Boston ganó Canadá, efectivamente. Se tienen que ir todos los de Estados Unidos, se tienen que ir todos. Club de amigos total, se tienen que ir todos. Efectivamente, partido que ha batido récords de audiencia de un partido de hockey pues en más de década y media, creo que desde hace más de 15 años que no había un partido de tanta audiencia en Estados Unidos y Canadá. Canadá obviamente es un país más de hockey donde las grandes audiencias son más comunes, pero sí, ¿no? Un partido pues, alrededor del que había mucha expectación y estuvo a la altura, ¿no? Y son 2 equipos ahora extremadamente parejos. Se puede decir que Estados Unidos tiene mejor plantilla, pero las estrellas diferenciales siguen del lado de Canadá. Y si algo no tiene Canadá es un buen portero, pero el portero que tienen sí que hizo un partidazo en la final. De hecho, el único título que tiene Jordan Binnington, el portero de los St. Louis Blues, lo ganó en un 7º partido en Boston, en el mismo sitio en el que se jugó este partido, hace 5 años, siendo él figura aquel día y figura aquí de nuevo. Que es un chico que normalmente es un portero del montón, incluso del montón malo,
pero que en días grandes se viene arriba y marca la diferencia. En este caso, terminó ganando Canadá con un gol en la prórroga del mejor jugador del mundo, que es Connor McDavid, lo cual pues ayuda a reforzar el estatus del deporte, porque que tu gran estrella, el mejor, marque el gol decisivo del partido decisivo con todo el orgullo en juego, desde luego les viene bien, pero sí, ahora es el momento de la NBA y de la NHL. Béisbol empezará en un mes y pico y la NFL pues hasta septiembre. Sí, nos decía en nuestra cuenta de Twitter, Pass por Gringos, Guillermo Langle, que $900 costaba una entrada para ver el partido entre Estados Unidos y Canadá, lo que es una locura. Sí. $900 me parece incluso demasiado para fanáticos. Sí, no, sí, muchísimo. Sí, porque era el primer, o sea, el primer gran partido entre Estados Unidos y Canadá a nivel absoluto de hockey desde la final por el oro olímpico de los Juegos Olímpicos de 2010 en Vancouver, que también se decidió a favor de Canadá con un gol en la prórroga. Gol que de hecho registró un terremoto en Vancouver a partir de la celebración del gol. Y aquí, pues, bueno, 15 años después, estaban caras las entradas. Bueno, como un terremoto también generó el primer gol de Ronaldinho en el Barcelona contra el Sevilla en el Camp Nou aquella madrugada, en el partido del sí. Me sale pistacho, pero no es pistacho, del partido del... ¿cómo se llama esta bebida? El partido de... No es pistacho, bueno, no me sale la palabra, también generó un... Sí, esto que es de tomate, no me sale el nombre. El tomate. El gazpacho. Del gazpacho. Pistacho, gazpacho, es lo mismo. Bueno, es lo mismo. Seguro que eres español, David. De toda la vida. Igual, espera, estamos hoy estoy con mi personalidad gringa y para nosotros, pistacho y gazpacho es más o menos lo mismo. Podríamos tranquilamente comer pistacho pensando que queremos tomar gazpacho. Dicho esto, que la gente se suscriba, dé like y comente. Sí. Y también en la pachanga tuitera. Que se suscriban a Alineación Indebida, a la pachanga tuitera y a Paz por Gringos. Basta de ver videos, basta de ver nuestros videos, de ver nuestro contenido sin estar suscripto. No puede ser que las visualizaciones no se correspondan con las suscripciones. Basta. No puede ser. Ayuden, no le pedimos dinero, ayuden poniendo like, me gusta y todo eso. Le traemos la información del deporte norteamericano, de todo lo que se cuece, traemos la información en este podcast. Y también traemos historias como la de Pat Tillman. ¿Está bien pronunciado? ¿Tillman? Sí. Tillman, sí. Ahí está. Sí, efectivamente. La historia fascinante de Pat Tillman, exjugador de la NFL, que falleció trágicamente en el año 2004, el 22 de abril del 2004, en Afganistán, que es donde terminó. Claro, yo creo que en la introducción había hecho alusión a que había sido en Irak. Fue, digamos, destinado primero a Irak y luego terminó en Afganistán, que era su destino, bueno, fue su destino final, el lugar donde acabó trágicamente su vida. Pat Tillman era, bueno, pues un nativo de Fremont, California, que, bueno, pues había sido una estrella del fútbol americano a nivel colegial, bueno, primero en el instituto, luego en la universidad, en Arizona State, donde fue una de las grandes estrellas, fue nombrado MVP, creo que en su última temporada, o sea, MVP del equipo, el mejor jugador del equipo de Arizona State, que Arizona State es un buen equipo de fútbol americano a nivel universitario, pero no es una de las grandes potencias. Acabó jugando la Rose Bowl, que es una de las principales finales, los principales eventos del fútbol universitario. Y, bueno, pues de ahí llegó a la NFL. No fue drafteado muy arriba. Al final, bueno, un defensa y tal, que había brillado en una universidad de un rango menor, pero, bueno, drafteado en séptima ronda igualmente. Pat Tillman, en este caso, para unirse al equipo de ese mismo estado, que eran los Arizona Cardinals, el equipo profesional de NFL del estado de Arizona. Y, pues aprovechó y ya básicamente se quedó en el mismo sitio. Pasó de Tempe a Glendale, que es donde juegan. Eso es raro.
No, Sí, no suele es, pasar mucho que te no, draften en el equipo de tu ciudad. no, exactamente, no suele ser lo más común que te quedes en ese misma área. Y bueno, aquí ya, bueno, pues a partir de ya era la séptima ronda, no era una de las selecciones principales, pues los Cardinals verían un poco, mira, este chico juega aquí, yo qué sé, la adaptación, entre comillas, ya es más fácil, ya tiene un poco la familiaridad con el entorno y decidieron draftearle. Esto fue Pat Tillman fue drafteado en el año 1998, por los Arizona Cardinals y disputó 4 temporadas completas con los Cardinals. Él fue drafteado siendo, bueno, defensa, linebacker y le movieron de posición dentro de la defensa, pasó a ser safety. Seguro sería la traducción al español, pasó a ser el seguro de la defensa. Y bueno, hizo una... ¿Es el jugador Sí, más retrasado, puede ser? es como el jugador central, o sea, el jugador sí como más retrasado, pero digamos en el centro. Si tienes la línea, luego linebacker, que es como el respaldo de la línea, y luego tienes el safety, que es como una posición ahí fija como detrás de ellos. O sea, Pero por el dentro. líbero, los otros son Sí, stoppers y sería el líbero como para un llevarlo al poquito. fútbol y que entendamos todos. Sí, podría llegar a ser. Creo que podría ser es una Pero bueno, no, comparación. su posición en el draft y demás es por el Sí. puesto en el que ocupaba. No, los Sí, que en cierto quizás modo. A ver, no era un jugador, pues a ver, era buen jugador y demás, pero no una de las grandes estrellas del fútbol universitario a nivel nacional. Y eso no era un quarterback, no era, sí, una de quizás las posiciones más codiciadas, como puede ser uno de los defensas de la línea, pero digamos exterior, los que atacan en primera línea al quarterback. Y bueno, pues en este caso llegó a los Cardinals y bueno, cayó de pie, es decir, tuvo cuatro buenas temporadas y de hecho llegó a batir el récord de placajes realizados por un jugador en una temporada, en la temporada 2000, en su tercera temporada, batió el récord de placajes de un jugador de toda la historia de los Cardinals. Unos Cardinals que, bueno, cuya historia se traza de vuelta hasta los años 20, cuando empezaron siendo los Chicago Cardinals, así que una larga tradición que tenían los Cardinals y Pat Tillman logró batir ese récord, es decir, no estábamos hablando de un cualquiera, no llegó a convertirse, no le dio tiempo a convertirse en uno de los grandes nombres de la historia de la NFL, pero en el poco tiempo que sí que estuvo sobre los terrenos de juego dejó una enorme huella en los Arizona Cardinals. Y es en la cuarta temporada, en el año 2001, cuando, bueno, todo empieza no a venirse abajo. Tiene una decente última temporada con los Cardinals, pero justo la semana en la que empieza la NFL todos los años, que es básicamente el segundo fin de semana de septiembre, me ocurrió el 11 de septiembre en este caso, ocurrieron los ataques del 11 de septiembre, valga la redundancia, sobre, bueno, las Torres Gemelas de Nueva York, el Pentágono y bueno, diferente. Y luego está el tercer ataque, luego el avión aquel que cayó en Filadelfia, ¿no? Digo, en Filadelfia, en Pensilvania. Sí, el que Sí, cayó en medio de un campo. el Fueron que cayó en 4. medio de un campo, efectivamente. Y bueno, pues eso dejó en él un impacto indeleble, ya que, bueno, Pat Tillman pues venía en su caso de una larga trayectoria, entre comillas, larga tradición. Creo que eran 2 tíos suyos, su abuelo habían estado El en el abuelo. ejército. Sí, El abuelo el había abuelo nacido en Pearl Harbor. en Pearl Harbor, efectivamente. Luego sus Había tíos también estado, creo que perdón, había estado habían. en Pearl Harbor. Exacto, había estado en Pearl Harbor, efectivamente, y 2 de sus tíos también habían estado en el ejército. Y bueno, pues tras aquellos ataques del 2001, pues él sintió pues que tenía que hacer algo, ¿no? Teniendo ese linaje y, bueno, pues el hecho está muy bien ser un jugador de la NFL y era pues, su gran objetivo personal, ser una estrella del fútbol americano, pero pues digamos que sentía que podía hacer más y con lo cual ese siguiente año, en mayo de 2022, de 2002, decide alistarse en el ejército junto a su hermano Kevin el 31 de mayo del 2002 y eso, bueno, pues le hace abandonar los Cardinals y rechazar un contrato de 3,6 millones de dólares
continuar en los Cardinals. Él podría haber firmado un nuevo contrato y haber continuado con los Cardinals. De hecho, él ya había demostrado una cierta lealtad previa a los Cardinals cuando los San Luis Rams le ofrecen un contrato de 9 millones anteriormente, pero él decidió no firmar con ellos. Él permaneció en Arizona, pero bueno, luego más tarde ocurrió esto y simplemente decidió retirarse por completo de la práctica del fútbol americano. Y eso hizo, bueno, pues que le llevase la vida por unos derroteros, pues eso, inesperados cuando llegó inicialmente a la NFL. Sí, como decías, lo conmovieron los atentados del 11S. El otro día me enteré, ahora seguimos con Pat, que Steve Buscemi, que había sido bombero antes de dedicarse a la actuación, estuvo ayudando, se puso el traje de bombero, o sea, volvió al departamento de bomberos de New York, que estuvo ayudando en las tareas de rescate y de recuperación de heridos y demás en el 11S. No se sabe esto porque lo hizo, no permitió que se le sacasen fotos, hay alguna, pero claro, lo hizo todo muy en perfil bajo. Me llamó la atención porque lo vendían, en donde lo vi en un video, lo vendían como un actor que había vuelto, no decían Steve Buscemi, yo pensaba, actor de New York, ¿quién puede ser? Me imaginaba alguno de estos musculosos. Puede ser muchos. Que hacen de superhéroe, pero a Steve Buscemi no me lo imaginaba como bombero de New York, y sin embargo, ahí estuvo poniendo el pecho y ayudando en esos momentos. Mira, eso es curioso porque esa anécdota no lo sabía. Lo único que asocio así, entre comillas, a la farándula, actores y demás directamente relacionados con los rescates del 11S, fue el padre del cómico Pete Davidson, que era bombero en Nueva York. Pete Davidson, que es actualmente cómico, pero era un niño en aquella época y que tristemente falleció en las labores de rescate del 11S. Pero mira, si no sabía lo de Steve Buscemi. Es una buena anécdota. Sí, yo tampoco sabía qué distinto sería hoy la repercusión de los atentados en el mundo de los actores, de los famosos, porque se limitarían a poner una publicación o una historia en Instagram o en sus redes pidiendo paz en el mundo y poco más. Y en esa época hubo varios o muchos que se movilizaron. Steve Buscemi, por un lado, volviendo a desempeñarse como bombero, y Pat Tillman dejando la NFL para alistarse en el ejército e ir a combatir e ir a buscar a Bin Laden. Esto es como si, vamos a poner un ejemplo, no sé, Sergio Ramos en su época dejaba el Real Madrid para alistarse al ejército e ir a combatir por el Peñón de Gibraltar, no sé. Lo raro o lo curioso de que un deportista de alto nivel que renuncia a ganar millones de dólares por una cuestión ideológica. El perfil de Pat Tillman no era el típico deportista que vivía para el deporte en el sentido que solo pensaba en la pelotita, en la ovalada, sino que era un tipo, entre comillas, culto, que se informaba, que leía y que tenía intereses que iban mucho más allá del deporte. Lo que lo hace todavía un perfil mucho más extraño del que se puede suponer como de alguien que deja el deporte para meterse en el ejército. Y el tipo fue, renunció a todo y se alistó con el hermano. Exactamente, con su hermano Kevin Tillman. Y sí, no, es fascinante por eso, porque es un perfil muy, muy singular. Porque sí, uno piensa, sí, yo qué sé, el típico estereotipo de jugador de fútbol americano, grande, defensa y tal. Yo qué sé, el cliché sería cabeza hueca que va a, digamos, a alistarse al ejército porque, digamos, está en un constante estado de adrenalina o de estar como pues, siempre activo, de quizás tener ideologías un tanto preocupantes, pero no, desde luego que no. Y en el caso de él era, sí, un claro sentido de patriotismo, de querer eso, servir al país, de querer, pues eso,
arreglar lo que había ocurrido a partir del 11S, ¿no? En ese caso, pues en la búsqueda de Osama Bin Laden, que es lo que a él inicialmente le motiva, pues eso, ir a Afganistán, que era el objetivo inicial, principal, con el que el mundo geopolítico en general estaba, entre comillas, de acuerdo, pero luego 2 años después del 11S y, bueno, un año después de alistarse inicialmente Tillman, ocurre la invasión en Irak, de Estados Unidos en Irak, cuyas características son bastante dispares a digamos, invadir o buscar a Osama Bin Laden en Afganistán, porque, bueno, sí que era, digamos, una premisa bastante más pobre y bastante menos convincente la de invadir Irak en aquel momento, que, entre comillas, no tenía nada que ver con el 11S o con, digamos, nada de lo que había ocurrido. La excusa para invadir Irak en ese momento fue: tienen armas de destrucción masiva, no podemos permitir que las tengan porque eso atenta contra la paz en el mundo. Un recurso utilizado por nuestro querido Estados Unidos a lo largo de la historia. Es la época, tú debías ser muy pequeño, pero es la época en la que en los Goya y en los distintos actos públicos estaban los famosos carteles de no a la guerra y demás, para un poco... Exactamente. Era la forma que tenía. En nada también, ¿eh? Seguro que de Palestina sacan algo también, seguro que sí. Seguro, yo creo que sí, pero bueno, en ese momento actores españoles manifestándose con carteles de no a la guerra, mientras había otros. En Estados Unidos, Pat Tillman, si bien es el único deportista profesional o de élite que dejó su actividad para alistarse en el ejército, hubo mucha gente, muchos jóvenes que se alistaron con ese sentido patriota, ese sentimiento patriota, conmovidos por lo que había sucedido el 11S. A efectos a la vista de los americanos, el 11S generó un sentimiento nacional o nacionalista muy fuerte, porque realmente fue un impacto muy grande. No fue un atentado terrorista cualquiera para el pueblo norteamericano. De hecho, no, fue el primero, entre comillas, en suelo americano, pero claro, uno de proporciones absolutamente colosales, ¿no? Además, en términos visuales, ver caer 2 rascacielos. 2 símbolos. Es algo que impacta. Eran 2 símbolos de Estados Unidos. De hecho, basta ver que series como Friends borraron las Torres Gemelas de su presentación. Pasó mucho tiempo hasta que se pudiese incluso bromear sobre el 11S. Fue como un tema muy delicado para la sociedad norteamericana. Yo eso no lo recuerdo, o sea, cuando sucedió en España el 11M, los atentados de los trenes, no se generó un impacto tan grande como el del 11S en Estados Unidos. Está bien que el contexto político de elecciones y demás quizás lo manchó un poco en ese sentido, pero a nivel Estados Unidos hubo mucha gente que realmente creía que Bin Laden era el culpable y que había que ir a Afganistán a buscarlo para vengar todas aquellas muertes, y también con el sentido de la libertad, la paz en el mundo y demás. Realmente la gente lo creía. Pat Tillman no era un fanático de Bush ni republicano, si se quiere. De hecho, era, si se quiere, más demócrata que otra cosa. No era el perfil de americano pro guerra. Exacto. No era ese perfil, no era quiero ir a matar afganos. No era ese perfil. Sí. No. Lo iba a decir en inglés. El gentilicio lo iba a decir en inglés. Afghans, sí, Afghans, efectivamente. Sí, no es totalmente así, no es, digamos, lo que hace particular su perfil dentro de toda esta historia, eso de que no es el típico cliché, eso de americano increíblemente pro guerra, ¿no? En su caso, pues bueno, tenía, digamos, esa tradición familiar y un poco pues ese sentido de querer arreglar de querer corregir esa injusticia. Y claro, pues eso hace que él se aliste con su hermana, como decíamos, y pues eso, con el objetivo de ir a Afganistán. Acaba primero destinado en Irak originalmente, y bueno, pues eso hace que ya, es decir, cuando él ya es destinado a Irak, las primeras veces, digamos, su opinión, su perspectiva
de lo que estaba haciendo, del papel que había pasado a cumplir, empezó a cambiar, porque bueno, él era eso, alguien con ese sentido patriota, pero de nuevo no estaba cegado por el excepcionalismo estadounidense, por decirlo así. Y eso hizo que, bueno, luego se revelasen comentarios que él había hecho internamente diciendo, cuando por ejemplo estaban destinado en Irak, le había, creo que he dicho a alguno de sus compañeros, que esta guerra es putamente ilegal, llegó a decir sobre la presencia de Estados Unidos en Irak, porque de nuevo había eran unas características, como hemos explicado antes, a partir de bueno, pues la teoría de las armas de destrucción masiva, que hacía que no fuese igual que, mira, vamos a perseguir al líder de Al-Qaeda, ¿no? Que era Osama Bin Laden. Y eso a él le hizo sentir pues, eso, mucho más extraño de lo que era, digamos, su ideal original a partir de lo que pues, él decide alistarse junto a su hermano. Y bueno, pues eso empieza a hacer que alguien de un perfil extremadamente alto dentro del ejército, porque claro, es, entre comillas, una celebridad, no es que viniese de Hollywood, pero digamos una estrella de la NFL, que de repente era parte del ejército militar, de las Fuerzas Armadas, y eso luego pues terminó siendo relevante en su muerte más adelante. Sí, porque cuando se alista, la dirigencia política de Estados Unidos lo empezó a utilizar como propaganda, como ejemplo. Exacto. Pat Tillman se alista, alístate tú también. Exacto, era como un reclamo para que los jóvenes siguiesen alistándose en el ejército y que también la población acepte la guerra sin discusión, porque si un deportista del más alto nivel, con un perfil alto, como dice Ander, se mete, bueno, está validada, está como de cierta manera para el gran público, para la masa, está validando la actuación. Y Pat Tillman pasó de ser al principio un reclamo propagandístico que él se negaba a hacer. Él no quería, él de hecho se negó a dar entrevistas, se negó a participar de publicidades y demás, porque él no quería ser la bandera de los soldados. Él iba por una cuestión ideológica, por lo que decimos antes, estaba conmovido por lo que había sucedido, lo querían utilizar como reclamo, él prefirió mantener un perfil bajo. Cuando empezó a ver de qué iba todo, qué era lo que pasaba, esto se puede ver en numerosas películas, se puede leer en varios sitios, se puede ver en crónicas, uno se puede hacer la idea de que lo que pasa en la guerra no es agradable, ni mucho menos, pasa de todo. Él empezó a verlo, empezó a vivirlo y empezó a quejarse, empezó a darse cuenta de que no era lo que él pensaba. Él quizás pensaba que iba a buscar a Bin Laden, que le iba a atrapar y que iba a volver a Estados Unidos. Que iba a hacer un placaje y, o sea, íbamos a... Sí, dentro de su inocencia, entiendo también dentro de su inocencia, porque yo creo que ninguno de nosotros puede imaginarse lo que sucede en el campo de batalla o en los patrullajes y demás. Debe pasar de todo, debe ser horrible. Y él, al darse cuenta de lo que estaba haciendo su país, de lo que estaba haciendo él representando a su país, empezó a quejarse, como decía Ander, empezó a hacer comentarios, tenía un diario donde iba escribiendo todo lo que pensaba y, dado su alto perfil, empezaba a ser quizás un poco peligroso para el ejército de Estados Unidos. Si así como era positivo un deportista famoso alistándose, hubiese sido muy negativo que una persona de tan alto nivel, tan famoso, se quejase públicamente o que contase cosas que no debería contar. Sí, no, exactamente, sí. Y también, claro, algo que también se agregaba a la historia era que él decía, incluso antes de llegar a fallecer, que si él, por lo que sea, fallece destinado en Irak, Afganistán, como terminó, que él no quería ser, digamos, ser utilizado de herramienta propagandística, como decimos, y no quería que, digamos, su muerte se celebrase, entre comillas, o, digamos, se utilizase para hacerle homenajes nacionales, públicos, que es exactamente lo que ocurrió. Se le utilizó como ha caído un héroe y tal, y era justo lo que él había dicho explícitamente que no quería que ocurriese, es que llegase a fallecer, a un trágico fallecimiento, que es lo que ocurrió.
Y claro, es una historia de unas características muy peculiares, muy particulares. Porque claro, está el componente, claro, si el 11S ya es un nido de conspiraciones, pues bueno, digamos, la extraña muerte de Pat Tillman lo es también porque, digamos, no se termina de sostener, se puede decir que bastante menos que el 11S, digamos, la versión oficial de la muerte de Pat Tillman, que es fuego amigo, un accidente que, bueno, le dispararon. En este caso, otros militares americanos. Dígame. Pero sí. es que el problema es que fue cambiando, claro. Es la versión oficial ahora. La versión oficial inicial fue que había muerto en el campo de batalla contra unos talibanes afganos y había muerto por su patria. Sí, es que al principio, de hecho no se anunció, cuando él se muere el 22 de abril, pero no se anuncia la muerte en ese momento, sino que se tarda en anunciar la muerte. Cuando se anuncia, se dice que estaban arrastrando un coche que estaba averiado y demás, hay un enfrentamiento con una milicia afgana, muere, lo repatrian a Estados Unidos el cuerpo, le hacen los honores, le entregan la medalla de plata, la medalla esta que le dan a los militares, un entierro de héroe. Cuando pasa el funeral, salta la versión de que había sido en un enfrentamiento, pero con Friendly Fire, fuego amigo, el mítico de Counter-Strike, que uno le dispara a un compañero. Eso ya levanta polémica y levanta muchas sospechas en la familia, porque incluso en el funeral mantuvieron la versión de que habían sido los talibanes. Aparentemente no querían decirle eso antes del funeral para que la familia no investigase, no reclamase, no pensase de más. No quisieron hacerlo antes. A partir de esa versión, un año después, aparece una tercera versión, que es, más allá del fuego amigo, la distancia de tiro y los 3 tiros que tenía el bueno de Pat Tillman estaban muy cerquita y como que no se correspondían con un enfrentamiento. A quemarropa y en la cabeza, además. Exactamente, a 10 yardas, a menos de 10 metros. O sea, parecía más una ejecución que un accidente o fruto de una batalla. Además, el chaleco que tenía Pat Tillman y el uniforme habían sido quemados. Los compañeros habían quemado la ropa que podría de última utilizarse para esclarecer un poco, peritar y demás, y esclarecer un poco. Hubo muchas circunstancias. No tendrían leña, no se haría frío a finales de abril. Pero aparte es ilegal, es como un crimen. No, sí. Es como un crimen no de crimen de guerra, pero es como algo que no se tiene que hacer con caídos en batalla o algo por el estilo. Perdón si no ¿Qué hacéis eliminando pruebas sinvergüenzas? ¿Qué es eso? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis con Exactamente, y el diario que tenía también desapareció en ese momento. El diario también desapareció, es como, ¿qué es esto? Era como, sí, y realmente se me ponen los pelos de pollo, para no decir gallina, obviamente. Pelos de punta. River, exactamente. Los pelos de punta, es mejor que decir pelos de pollo, es verdad, no sé por qué no se me ocurrió. De cómo una persona que pensaba diferente, que estaba yendo un poco contra la corriente, que había empezado a quejarse, había empezado a vivir desde adentro lo que se decía desde afuera que era esa guerra, muere en circunstancias confusas. Y además, con estos cambios de versión, porque si se hubiera dicho de un primer momento, fue fuego amigo, pasó esto y demás, esto es lo que sucedió, yo creo que no hubiese pasado, no hubiese ido más allá. Sin embargo, estos cambios de versión, estas investigaciones, hubo incluso correos, que esto alimenta las conspiraciones, entre los abogados y altos cargos del ejército, donde se felicitaban por tener controlado tanto a la familia como a los medios en ese caso. O sea, conversaciones muy raras, muy turbias, que se fueron filtrando y que fomentan la conspiración. Yo que soy un teórico de la conspiración, veo muchos indicios de que esto... A ver, es que, o sea, ¿qué hacemos quemando el uniforme y el diario? O sea, explícamelo. No, y las balas, o sea... Y las balas a la cabeza, tiros, desde 10 yardas. Claro, una milicia talibán si algo caracterizaba a los talibanes, es decir, igual que a toda milicia de país en guerra de este estilo, son guerrilleros, pero no son profesionales. Exacto. Puede haber alguno que tire bien, estamos todos de acuerdo, pero
no tienen quizás la capacidad para pegarte 3 tiros a muy poca distancia en la cabeza. Además, ser el único que muere en ese enfrentamiento, habiendo más, es todo Sí, muy o sea, raro, el muy único curioso. otro que falleció no fue, digamos, miembro del ejército, falleció un aliado afgano, es decir, de los aliados que tenía... no, pero es que esto refuerza la lógica de, bueno, nos cargamos a este y al Claro. afgano para aparentar, porque el afgano nos la pela. O sea, mientras no sea otro de los nuestros, pues, digamos, eso en términos de lo que sería la conspiración. En este caso, sí, el nombre del chico afgano que estaba con ellos, que era Sayed Farhad, fue quien también falleció, porque claro, para más o menos poner en contexto, y esto es un poco difícil contado y no visualizado, pero Claro. lo que había ocurrido es que habían tenido un problema con el convoy, con la camioneta, por decirlo así, en el que iban Pat Tillman y otros de los miembros del ejército en este caso. Y habían acabado Pat Tillman, compañero suyo, se llama Brian O'Neill, y este chico afgano, Fayed, no, Fayed, no, Sayed Farhad, que habían terminado como en la cima de una colina, estas típicas colinas de Afganistán, la gente las podrá visualizar de películas, en las que, digamos, se habían situado para neutralizar el riesgo de que fuese una emboscada, digamos, por el tipo de territorio que estaban explorando en Afganistán, y se habían colocado ahí encima. Pero claro, una vez les ven ahí arriba, otros que iban en un convoy diferente, los que terminan disparando y matando a Pat Tillman, les ven y deciden disparar contra ellos, que eran en este caso ellos tres, que eran Brian O'Neill, Pat Tillman y el chico afgano. Y pues eso, una vez empieza a haber esa confusión, empiezan a disparar contra ellos, y Pat Tillman, en esa situación de batalla, decide, para que dejen de disparar contra ellos los otros militares americanos, decide lanzar una bomba de humo, una granada de humo, para tratar de hacerles entender, ¿no?, que eran ellos, que eran parte del mismo ejército. Pero aparentemente no surtió efecto. Ellos avanzaron, los del segundo convoy, y claro, pues digamos, siguiendo el ejemplo del líder de este segundo convoy, que se llama Steve Elliott, y que, bueno, ha dado entrevistas años después, pues terminaron, disparando a Pat Tillman, y esto con 3 balazos a la cabeza. De nuevo, una cosa muy particular, porque claro, se lo imaginas bajando de la colina, etcétera, pero claro, luego una distancia de 10 yardas, que de nuevo es Claro, lo complicado, que una vez ya estando tan cerca y pudiendo ver con bastante más claridad, y supuestamente, según declaraba el chico que estaba junto a Pat Tillman, que también, pues eso, guardó mucho rencor durante muchos años a todos los miembros y especialmente al líder de ese segundo convoy, porque es, digamos, él lo considera, bueno, pues el principal culpable. Claro, piensas, pues ya una vez a esa pequeña distancia, el compañero que iba con Pat, Brian O'Neill, decía que las últimas palabras de Tillman fueron: soy Pat fucking Tillman, dejad de disparar. Y le dispararon igual, lo cual, pues eso, alimenta un poco más esa sospecha de lo extraño que fue todo el suceso. De nuevo, son situaciones caóticas en las que el miedo y el caos terminan imperando y tomas decisiones estúpidas y aparentemente ilógicas, ¿no? Visto en retrospectiva, digamos, poniéndonos en el papel de abogado del diablo, pero que desde luego no terminan de esclarecer las particularidades tan anómalas de esta situación, de que terminase, pues eso, siendo todo un accidente. Y claro, ellos dos, tanto el líder del segundo convoy, Steve Elliott, como el compañero directo en aquella escena, Brian O'Neill, pues eso, hicieron un reportaje con ESPN, que haces un reportaje muy centrado en sus figuras, en cómo ellos lo vivieron, cómo fueron los años posteriores. Creo que este reportaje lo hicieron como 10 años más tarde. Y sí que es una
un reportaje, no sé, quizás un tanto extraño y de nuevo, quizás viéndolo desde unos ojos algo más sospechosos, perdón, ocurre como que, no sé, es todo un poco como muy melodramático, no lo sé. O sea, yo entiendo que pueda ser genuino y que, digamos, ellos fuesen parte no intencionada, pero de nuevo hace que todo no alimente aún más lo no explicado o las partes incoherentes de cómo pues eso, terminó la vida de Pat Tillman aquel día en Afganistán. Sí, yo no quiero que parezca, porque yo al principio dije que la historia la conocí hace poco para preparar este episodio, no quiero que parezca que tengo la verdad absoluta, ni mucho menos No. sobre Tampoco. el tema, porque sé que algún oyente va a decir, acá el que nos resume los episodios de forma irónica. Pero leyendo y viendo o sea, cosas. en este caso supongo que nos llamará rojos separatistas, Puede antipatria, no ser, sé. puede ser, demócratas. O Sí. comunistas. Comunistas. ¿Cómo se dice en inglés? No me sale la palabra en Commies. inglés. Comis, ahí está, no me salía la Exacto. pronunciación. Exacto. Pero bueno, leyendo sobre esto, hay muchas cosas, y siendo como me conocen, anticonspiración, disfruto las conspiraciones, Sí. pero siempre estoy a favor de la versión más simple, la típica navaja de Occam. Simple y lógica, pero claro, aquí es, digamos, hay Sí, muchas. O sea, hay muchos condicionantes. A ver, y del 11S también se puede llegar a decir, ¿no? O sea, que por lógica, pues sí, o sea, le convenía a Estados Unidos, entre no, pero comillas, porque así excusa la guerra posterior. Pero digamos, eso de alguna forma no no deja de tiene. ser mucho más grandilocuente de lo que es esto algo mucho más pequeño. Claro, lo del 11S, todos los argumentos a favor de la conspiración son rebatibles. Todo lo que Sí. se dice de la conspiración es rebatible. No hay nada que se pueda decir esto es una verdad absoluta. Todo tiene una justificación que te puede gustar o no. Por ejemplo, ¿por qué se derrumbaron? Hay una explicación. Puedes estar de acuerdo o no, puedes aferrarte a no estar de acuerdo para creer en la conspiración. Sí. En este caso, con todo lo que se cuenta, todo lo que se explica, todo lo de los 3 tiros en la cabeza a 10 metros, a mí me hace pensar en que lo asesinaron. ¿Por qué? Por ejemplo, 3 tiros en la cabeza a 10 metros, tienes que estar apuntando para darle en la cabeza al enemigo. Malo será que a 10 metros un alto mando, no, un mando alto del ejército, un líder de tropa, no me sale el nombre, de convoy, Líder de tropa, sí. que no es un soldado raso, no es un cabo, no es una persona con poca experiencia o poco conocimiento, dispare en la cabeza sin saber a lo que le está disparando. Si le dispara con prisa, con miedo en el fragor de la batalla, no le acierta 3 veces en la cabeza, le pega en distintas partes del cuerpo. Es algo muy estúpido lo que estoy diciendo, pero es sospechoso que 3 tiros en la cabeza acaben a 10 metros con la vida de Pat Tillman. Es sospechoso que le quemen la ropa después. ¿Por qué le quemarían la ropa después? Lo de la ropa y el diario. Es como, o sea, yo qué sé, una cosa es que no se encuentren, pero no, es que se quemó. ¿Cómo que se quemó? ¿Qué me estás contando, máquina? O sea, ¿qué es esto? Es que son pequeñas cosas que no tienen sentido, porque el fuego amigo pasa, no es algo extraño, Sí. no es algo por el que vayan a condenar al que dispara por error, porque es algo que puede pasar en un enfrentamiento, puede pasar. Por eso digo, no es que sea un fanático, un creyente en la conspiración de que asesinaron a Pat Tillman por pensar distinto, por ir contra George Bush, la guerra y demás, sino que las investigaciones llevan a que no murió de forma natural, no murió, no fue un accidente como lo pintan, que pudo haber algo más. Y hay evidencias o hay argumentos que lo sostienen, por ejemplo, lo de Kennedy, los disparos, y hay evidencias que dicen que no había solo un tirador. No quiero ser conspiracionista, pero claramente había más de un tirador por lo que era Lee Harvey Oswald y demás. Bueno, con esto pasa un poco igual. De hecho, a día de hoy, la familia sigue queriendo esclarecer lo que sucedió. No, quiere una condena, quiere una investigación, quiere que se especifique qué fue lo que sucedió. Estamos hablando del ejército de Estados Unidos. Su madre Mary Tillman ha dedicado los últimos 21 años casi a investigar y a exigir pruebas y, digamos, a llegar al más fondo posible
posible fondo más profundo, porque sí, o sea, de nuevo, sigue habiendo, pues eso, es, digamos, una versión muy pobre, ¿no? Está poco trabajada la versión oficial, deja demasiado lugar a la sospecha, ¿no? Porque vale, sí, accidente y tal, pero luego, ¿por qué lo de los disparos a la cabeza? Es como, vale, sí, que podría ser un accidente, digamos, o sea, suerte, mala suerte y demás, pero fruto de eso, de nuevo, del fragor de la batalla, del pánico en el momento, del miedo del momento. Pero claro, de nuevo, vale, inicialmente se dice, no digáis nada ni a los medios, se les dice, ¿no? A todos los que estuvieron presentes, tanto el líder de tropa, los soldados rasos, todos los que estuvieron... No pueden. Creo que no pueden, o sea que... No, claro, digamos, o sea, es parte del procedimiento normal de no habléis ni con los medios ni con la familia de lo que había ocurrido. Pero digamos, ya hay como esta idea de, pues eso, vamos a presentarlo. Es decir, todo el mundo, en teoría, de los ahí presentes, dijeron, oye, ha pasado esto, fuego amigo, tal, y digamos, inmediatamente, no es, digamos, la primera versión, es un mes después de que se vendiese de Pat Tillman nació disparando contra talibanes afganos enemigos, que así es como, bueno, se presenta el funeral que fue televisado a nivel nacional. John McCain, en aquel momento senador de Arizona, mismo estado de Arizona, que 4 años después se presentaría a presidente, dio un... no me sale. En el funeral habló y fue quien, digamos... Un discurso, una... Sí, eso, exacto, discurso, efectivamente. Eso, la palabra que estaba buscando, discurso. Y, claro, pues eso hace que el hecho de primero esa versión oficial, luego se cambia la versión oficial un mes después, no está muy claro por qué, hace que, pues, de nuevo, sea una cosa bastante peculiar. Y claro, y digamos, siguiendo un poco la lógica de que pues eso, se quisiese tratar de centrar en términos propagandísticos todo lo posible, ¿no? De ha muerto por nosotros, por los Estados Unidos, por, digamos, seguir esta idea de hay que reforzar la causa de la guerra, hay que reforzar el sentimiento popular de que es una guerra justificada. El presupuesto armamentístico, básicamente. Efectivamente, el sentimiento nacional y el nivel de presupuesto, obviamente. Y claro, eso provoca, porque claro, provoca algo que había ocurrido incluso antes de la muerte de Pat Tillman, que es un caso relativamente similar, aunque no llegó a fallecer, pero en este caso había ocurrido un caso, de nuevo, también con ciertas particularidades extrañas, que es el caso de también una militar, en este caso que se llamaba Jessica Lynch, que fue una chica, que esto también destinada en Afganistán, que había sido, se presentó en aquel momento inicial como capturada por los enemigos, por los talibanes, y que le terminaron presentando como una heroína al poder escapar de las garras de las fuerzas militares enemigas. Y claro, ella, poco después y años después, ha querido aclarar que eso no ocurrió así. Ella creo que tuvo un accidente con uno de los convoys, iba en uno de los convoys, creo que acaba volcando, algo por el estilo, y acaba inconsciente y acaba, no en Afganistán en este caso, sino en Irak, en un hospital iraquí en el que le atienden y demás, pero se presenta una vez que ya está, pues eso, con iraquíes, como que está, pues eso, capturada por los enemigos. Y ella aclaró más tarde que no había sido así, a pesar de que inicialmente, pues, medios de comunicación y demás, que son también quienes facilitan la opinión popular o tratan de moldear la opinión popular para que sea más favorable a la invasión de Irak, pues eso, de que no, la habían capturado y ella logró escapar y demás, y ella, de que no, o sea, vale, sí, había acabado con, entre comillas, los enemigos, pero no estaba siendo torturada, estaba siendo atendida médicamente por médicos locales y terminó, pues eso, aparecieron el resto de militares americanos y no la repatriaron, pero bueno, la recuperaron para sus filas. Y esto es algo contra ella, lo que ella luchó mucho, en el sentido de que se vendiese pues un pequeño incidente
como una especie de papel de heroína que ella sentía que no tenía ninguna clase de sentido, que como mucho, pues el resto de militares americanos que pues lograron rehacerse con ella, hacerse con ella de nuevo, recuperarla. Y claro, Pat Tillman había estado, incluso antes de su muerte, se dijo que muy a favor de ella, que había defendido a esta chica dentro de esta controversia, esta polémica que había surgido alrededor de su figura y de nuevo como otra especie de episodio de propaganda barata para tratar eso de reforzar todo el sentimiento popular alrededor de la causa. Sí, en cuanto a propaganda, no hay quien gane a Estados Unidos. No, los números unos del mundo. Si algo hizo Estados Unidos en los últimos, no 100 años, pero 60, 70 años, fue instalar que la Segunda Guerra Mundial la gana Estados Unidos. Hay investigaciones o hay artículos que dicen que a medida que pasan los años, se instala más, o sea, hay más gente que cree que Estados Unidos fue el que ganó la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos no fue el que llevó el peso de la Segunda Guerra Mundial. Colaboró. Claro, ahí está, digámoslo, entre comillas, interpretable. Obviamente Estados Unidos está del bando ganador y, digamos, todos estos últimos 70 años de imperio americano son a partir de la victoria en la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos realmente se convierte en una superpotencia. Hasta ese punto, en cierta medida, pues era un país que existía. Claro, pero juegan muchos factores económicos, obviamente, igual que le pasó a Argentina en el momento de la Segunda Guerra Mundial, porque empezaron a aprovecharse de lo devastada que había quedado Europa. Claro. Pero no es que Estados Unidos basa la construcción de imperio en fui el que ganó la Segunda Guerra Mundial. A eso voy. Sí, no, es decir, se aprovechan muchos factores, obviamente, logísticos. Se instala una historia que no es tan como la cuentan las películas o las novelas, o las series y demás. Claro. Estados Unidos tiene una industria muy buena propagandística a la vez que armamentística. Exacto, y digamos, Estados Unidos sí que es parte del bando ganador de la Segunda Guerra Mundial, junto a Inglaterra, Francia, la Unión Soviética, porque claro, antes de la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética estaban del mismo lado, que era en este caso, pues, combatir contra los nazis, y en este caso, pues, los aliados, Italia, Japón, de Alemania. Y claro, pues sí, o sea, obviamente jugaron un papel y luego, pues, claro, el punto de debate, pues, hasta qué punto, ¿no? De cómo hay que repartir el mérito de unos y otros en todo el desarrollo final de la guerra. Más allá de que sea mucho o poco, estas investigaciones, estos artículos, estos estudios, lo que dicen es que cuanto más tiempo pasa, mayor es el peso de Estados Unidos en esa victoria. Y eso se hace obviamente gracias a películas, gracias a un relato que se instaló en todos estos años. Sí, también en cierto modo puedes decir que la caída de la Unión Soviética, años después, un poco en esa guerra ideológica, la Guerra Fría con Estados Unidos, permite, en este caso, pues presentar la versión estadounidense, ¿no? Al no haber, digamos, el contrapunto más inmediato de otro gran imperio, todavía presente, un imperio que ha caído por completo, pues... Sí, sigue más vigente que nunca, según muchos gobernantes. Efectivamente, o sea, vienen los comunistas, David, vienen los comunistas a por nuestro estilo de vida. Sí, pero... bueno, y esto de Estados Unidos... Seguramente fueron a por Pat Tillman también, los comunistas rusos que bajaron a Afganistán. Seguro fueron ellos, infiltrados en la fuerza norteamericana. Esto se vivió también, esta propaganda o este lavado de cara a las guerras que emprende Estados Unidos, cuestionables, muchas de ellas, se vio en Vietnam, se vio en Irak en los 90, se vio en Afganistán, en Irak después, se ve en cada uno de los conflictos armados en los que participa Estados Unidos, cómo se buscan héroes, cómo se busca un relato que justifique todas esas tropelías que se cometen en nombre de la libertad, de la paz y de la armonía del mundo, que no deja de ser todo para camuflar o esconder intereses económicos, pura y exclusivamente. Porque a Estados Unidos, si tú estás escuchando esto, a Estados Unidos no le interesa tu libertad, no le interesa tu paz, le da absolutamente igual. Si vives en un lugar donde interesa sacar algún recurso, algún rédito económico,
preocúpate. De alguna u otra forma van a querer entrar. Sí, eso es siempre, digamos, muy cubano, poder, ¿no? Geopolítico. Digamos, en Argentina no hay petróleo, pero bueno, o sea, pero territorialmente, yo qué sé, conviene tenerlo. No, pero hay otros recursos. No, claro, hay recursos. recursos naturales, pero digamos incluso pues, a nivel simple y puramente territorial, que aunque no sea una tierra rica en minerales, digamos, Estados Unidos, pues bueno, lo que es el hemisferio oeste, ¿no? Todo, digamos, el entramado geopolítico y el control que tienen sobre pues, Latinoamérica y, digamos, toda la fricción que hay ahora a partir de que China, por ejemplo, sea una potencia con presencia cada vez mayor política, de influencias. Y económicas. Y claro, a eso me refiero, económicas en el sentido mercantil de, pues tienen cada vez más industria nacida en China con presencia en México, Centroamérica, Sudamérica, hace que se empiece a crear una fricción que nunca antes había habido en Latinoamérica. Es lo que mande los vecinos de arriba y ya está. Sí, no deja de ser, Sudamérica no deja de ser algo estratégico también para Estados Unidos. No les importa mucho, pero no deja de ser un lugar estratégico. Y ahora con esto de China, me están sorprendiendo muchos videos que veo, me aparecen Reels en Instagram y en YouTube, de gente que se sorprende de la evolución tecnológica de un país que hasta hace no mucho tiempo era campesino, eran unos campesinos y que ahora tienen ciudades futuristas. Y es como, ¿cómo puede ser, los que hacen estos videos, sorprendidos de cómo puede ser que unos malditos campesinos vivan en ciudades futuristas? Bueno, el discurso de Estados Unidos, potencia mundial y demás, que se fue difundiendo, tapó todo ese progreso real que se está viviendo en China y en otros países del mundo. La gente de verdad se cree que de la noche a la mañana pasaron de la granja a un rascacielos. O sea... Exactamente, lo que pasa que es lo que tú decías antes con la Unión Soviética, te pasó también con China, que para sostener un discurso de enemistad y poder armarse y poder posicionarse geopolíticamente, se decía que China era comunista y como era comunista eran campesinos y como eran campesinos eran pobres y como eran pobres no tenían ningún tipo de recurso y vivían bajo el yugo de los dictadores. Y a medida que pasaba eso, se iban capitalizando e iban construyendo ciudades que realmente en los videos se ven muy bien. Yo desde luego diría China, no es uno de mis destinos, pero se ven muy bien. Sí, a ver, pero potenciado China por Estados Unidos mismamente. O sea, además. Claro, es que además, no, es que ¿cómo han llegado tantos recursos? Pues claro, China, mano de obra barata, Estados Unidos, empresas que quieren maximizar sus beneficios económicos, nada, pues lo llevamos todo a China y ya está, y descapitalizamos la industria norteamericana para poder sacar más beneficio económico para que nuestras empresas coticen en bolsa de la hostia y da igual, porque solo necesitamos crecimiento infinito. Y lo curioso... Y todo lo demás. Y de de repente China tiene una infraestructura increíble porque pues nos venía genial para mano de obra barata. Mira, ahora pues el problema. Y China son supercapitalistas en el sentido de la producción, le pagan 2 pesos, 2 yenes o 2 lo que sea la moneda al niño de 8 años que tienen trabajando ahí, construyendo o fabricando no sé qué teléfono, qué tecnología, qué zapatilla, qué lo que sea para venderle al mundo. Son más capitalistas quizás que otros países donde los empleados tienen mejores condiciones. Y Donald Trump, que es la bandera del capitalismo en el mundo, empieza a poner aranceles para proteger la industria norteamericana de esos productos que potenció mandando sus fábricas allá. Es todo contradictorio. Es un absurdo todo. O sea, es todo un absurdo y todo contradictorio. Y estamos hablando de forma simple, total, que es la... Sí, obviamente. A ver, o sea, no, si la gente quiere... No somos expertos en esto, pero no, desde luego. Nosotros, si la gente quiere informarse, documentarse, hay gente mucho más capaz de explicarlo en términos técnicos que nosotros. Estas contradicciones son evidentes. O sea, no hace falta ser una luminaria para darse cuenta de que lo que antes estaba bien en un lado ahora está mal, lo que antes estaba mal en el otro está bien, y lo que antes era comunista ahora es capitalista, y lo que antes era capitalista ahora es comunista. Y uno dice, ¿pero qué pasa acá? Sí. Lo que es seguro es que a nosotros nos van a llamar comunistas, pero vamos, en los comentarios, alguno que otro, estamos haciendo propaganda de la URSS y de China
Y de bobo, No, madre y mía. yo ya lo dije varias veces, defiendo la política económica de Donald Trump. Estoy a favor de la política económica de Donald Trump. Si eso es ser comunista. Bueno, la teórica, no, La digamos, o sea, teórica, pero bueno, la teórica. y Porque claro, pero yo mucho discuto América ideas. primero, pero luego vamos a, digamos, conquistar Gaza, convertirlo en Estados Unidos Dije y construir económica. hoteles y rascacielos. Dije económica, no racial. No, que sí, pero digamos, no, queremos un Estados Unidos fuerte económicamente, ¿no? Que el país sea, la gente y sus gentes pues tengan esa fuerza económica y digamos, vamos a ser un país, o sea, isolationist, me sale en inglés, digamos, en el sentido de, digamos, priorizar la fuerza de Estados Unidos y no ser un país que participe en guerras externas o, digamos, que esté muy centrada en su propio país, cuando pues luego de repente, no, pues Gaza es un problema y sí, o sea, todo es una contradicción, David, todo es una Yo discuto contradicción. ideas. A mí me gusta discutir ideas. Sí, hombre, Después la no, eso es lo práctica. divertido, ¿no? Aquí lo divertido es hablar sin tener ninguna No, pero digo, responsabilidad ni la nada. práctica, o sea, es Sí, como pasa mucho, y con esto vamos cerrando, con políticos, generalmente la gente se enfrasca en discusiones sobre el político, es decir, sobre sí, el presidente, sobre el opositor del presidente y demás. Yo prefiero discutir de las ideas que defienden cada uno de ellos, porque sí, el político a exacto. fin de cuentas está hoy, dura 3, 4, 5 años, después desaparece, corrupto o Sí, no, va a sufrir sus consecuencias, pero las ideas, el modelo que defienden me parecen importantes, es hasta donde yo puedo discutir. Después no soy sí, juez, no soy abogado, no me interesa tampoco el político persona. Para mí son todos sí, iguales los exacto. políticos, pero lo que defienden no es igual. No, no, desde luego que no. Y es parte de lo que hace a la gente mucho más, ¿cómo decirlo? O sea, mucho más anti-Trump, por decirlo así, de lo que eran anti-George Bush. Y Donald Trump no es peor presidente que George Bush. La gente debe, No. o sea, tiene que entender que aunque uno sea un sinvergüenza, que diga barbaridades, que tuitee, que sea un personaje de circo, cuando miras, digamos, a los hechos duros, tangenciales, o sea, los tangibles, mejor dicho, o sea, no es un peor presidente de lo que fue George W. Bush, pero como ahora también George W. Bush, pues en este caso, siendo reformado, del abuelito simpático y demás, cuando de nuevo, pues, volviendo a Pat Nunca Tillman, confíen en los viejos, nunca confíen exacto, en una nunca, persona, no nunca tengan jamás. discriminación, discriminación positiva con ancianos, no, no. No, Todo anciano parece bueno, hasta el peor de los dictadores parece bueno cuando es viejo. exactamente. No se fíen, No, no fueron fiarse. todos unos. George Bush, o sea, fue quien lideró la invasión a Irak. O sea, y Sí. Donald Trump, no digo que no sea horrible para todos quienes se lo parezca, pero en esa misma línea, defendiendo las mismas ideas, George W. Bush era igual de malo o peor, o peor. Así que Sí, sí, ahí bueno, está. ahora como para, ya nos fuimos, creo que llevamos 15 minutos siendo Ander y David los cuñados, pero no Sí. importa, este No es nuestro importa, el caso es podcast. que Pat Tillman es un héroe americano, no por las razones que os venderán que es, pero por alguien que, bueno, pues fue por lo que él consideraba una causa noble y justa, que llamó a la guerra en Irak lo que era, una cosa putamente ilegal, y que finalmente pues, su vida trágicamente acabó Es, en Afganistán el 22 de abril. sí, es el prototipo de héroe norteamericano Sí, que con unos ideales relacionados con la patria, con la libertad, con la paz, va a sí, combatir una guerra que no es suya para terminar muriendo, quizás traicionado por sus compañeros, quizás no, pero no deja quizás de no. ser una muerte absurda, una muerte Sí, estúpida, una muerte evitable. Ese es el exacto. estereotipo, el prototipo de héroe norteamericano. Un héroe con unos valores muy altruistas, muy universales, muy positivos, muy buenos, muy Ujú. esperanzadores, pero que termina siendo héroe por motivos equivocados, por muertes que se pueden evitar. Y es triste que haya mucha Sí, gente de Estados Unidos que realmente tenga buenas intenciones, pero que termine mal por culpa de esas buenas intenciones, exacto. favoreciendo gobiernos y a políticos que lo único que quieren es dinero.
Dinero. Exactamente. Y dinero. Una fantástica forma de cerrar. Sí. Esta. Pat Tillman, pues eso, podría haber tenido una vida de estrellato en la NFL, defendiendo la causa justa de los Arizona Cardinals. Acabó defendiendo la causa de Estados Unidos en Oriente Medio y bueno, pues tristemente no pudo contarlo. Pero bueno, lo hemos contado nosotros de la mejor manera que hemos podido. Y nada, suscribíos a Pass for Gringos, os escuchéis en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast, donde sea que escuchéis o veáis en YouTube el podcast. Comentad. Suscribíos, dad like, comentad, dejad comentarios. Sobre todo estas ideas Sí. políticas, nosotros nos inmolamos simplemente para que ustedes piquen y Exacto. comenten. Estamos aquí haciendo bait para que vosotros vayáis ahora y reforcéis la fuerza del algoritmo de Pass for Gringos. Si les gusta lo que decimos, o si están de acuerdo con lo que dijimos, díganlo. Si no están de acuerdo, díganlo más alto. Y habrán entrado en nuestro bait, habrán picado en nuestro bait, porque pensamos exactamente de forma opuesta a la que dijimos. Esto es para los que estén en desacuerdo. Esto es para... Hoy todo es bait. Hoy uno pone una tontería. No, lo hice a propósito para ver qué me decías. Hoy todo es bait. Hoy donde apoyan unos a Ucrania hoy, antes ¿cómo es? Antes los apoyaban, ahora le quitaron el apoyo. Todo es cambiante, todo es bait, todo no vale nada. No, nada vale nada. Es un mundo absurdo ahí fuera, gente. Es un mundo absurdo y bueno, vosotros lo habéis pasado la última hora y cuarto con nosotros aquí en Pass for Gringos y os lo agradecemos una barbaridad. Eso, comentad, compartid el programa, todas esas cosas y seguidnos en redes. Están todos los links en la descripción y volveremos muy pronto con mucho más aquí en Pass for Gringos. Mientras tanto, David, gracias. Gracias a ti, Ander. Un saludo a todos y sigamos practicando inglés. Ahí está. Nos vemos pronto aquí en Pass for Gringos con mucho más. Muchas gracias. Bye bye. See ya.